Mateo capítulo 22, ¿ya estamos ahí? Amén. Mateo 22, 27, 37 al 40. Y la palabra de Dios dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo ya lo hemos visto. Y como cristianos ya lo hemos escuchado y lo hemos estudiado, pero ahora vamos a aprender algo diferente. ¿Por qué dos pactos? ¿Alguna vez habían estudiado minuciosamente los 10 mandamientos? A lo mejor no lo sabemos, los conocemos y sabemos que es la ley de Dios, que es lo que Él quiere que cumplamos, que los llevemos a cabo, que los estudiemos, que los analicemos. Pero vamos a buscar y vamos a encontrar algo especial aquí en estos 10 mandamientos que se relaciona mucho con este versículo. Vamos a leerlo nuevamente. Dice el 37, Jesús le dijo, palabras de Jesús, Jesús está hablando: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay un mandamiento que es grande, pero después sigue otro. Amén. Bueno, vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu bendita palabra que nos das. Sabemos que eres tú, Señor, el que nos das el alimento diario. Te suplicamos que nos fortalezcas y que podamos cada día no solamente realizar nuestras tareas cotidianas, sino que también podamos aprender más de ti y llevar a cabo lo que aprendemos, ya que la sabiduría que le das al hombre no es para retenerla, sino para ponerla a cabo en su vida, para ejercitarla en su vida y para poder darla también. Claro, siempre y cuando la hayamos vivido, aprendido, y podamos entonces dar ejemplo de lo que es tu palabra en nuestra vida. Te damos gracias, te suplicamos que tú estés aquí en medio de nosotros para que tú seas el que nos ature, principalmente con tu amor. Así que en el nombre de Jesucristo, gracias y bendito Dios, a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ver una cita más y vamos a estarla relacionando con esta cita de Mateo. Y vamos a Éxodo 20, vamos a ver dónde están los 10 mandamientos precisamente. Y vamos a ver qué relación o qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios aquí. En Éxodo capítulo 20 vamos a poder encontrar los 10 mandamientos. Y comienza la palabra de Dios diciendo: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto en casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás
la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo, de tu prójimo. Todo el pueblo sigue diciendo aquí el momento en que Moisés le da al pueblo estos 10 mandamientos. Pero vamos a ver, aquí estamos viendo un pasaje que es de la ley, pero también estamos viendo un pasaje que está en el Nuevo Testamento, y quizás muchos dirán, pues ¿qué relación puede tener el versículo de Mateo de amarás a Dios por sobre todas las cosas, y qué relación puede tener con los 10 mandamientos? Esta cita de Mateo, la palabra de Dios nos enseña y nos deja bien en claro que Jesucristo en ningún momento vino a abrogar la ley. Jesucristo no vino a anular los 10 mandamientos. Aparentemente, en el versículo de Mateo que estamos estudiando, muchos pudieran decir, el nuevo mandamiento es amar a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo es amar a nuestro prójimo. Por lo tanto, la ley o los 10 mandamientos pues ya no se ejercen en su totalidad, como lo acabamos de leer en el Éxodo 20. Pero vamos a descubrir esto. Si ponemos atención a los primeros 5 mandamientos de los 10 que existen, nos vamos a dar cuenta que se cumple esta palabra: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por qué? Porque el primer mandamiento dice que no tendrás dioses ajenos delante de mí, o sea, de Dios. El segundo mandamiento dice, no te hagas imagen ni semejanza. El tercero dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Se está refiriendo a Dios. El primer mandamiento, cuando dice no tomarás dioses ajenos delante de mí, es porque le está diciendo al hombre que la honra solamente le pertenece a Dios, a Jehová, a Jesucristo. El segundo dice que no te harás una imagen. ¿Por qué? Porque la gloria sigue siendo para Jehová, para el Dios eterno, para el Padre, para Jesucristo, para el Espíritu Santo. El número 3 dice que no tomarás el nombre de Dios en vano. Sigue mencionando a Dios. Estamos en el tercer mandamiento y sigue hablando de Dios. Amén. Sigue mencionando a Dios. Y luego dice el cuarto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Nos podemos dar cuenta, del 1 al 4 nos podemos dar cuenta el mandamiento de Dios al hombre, amando a Dios, honrando a Dios, dándole la gloria a Dios. Y observemos del 5 al 10 que cambia y se convierte en la palabra segunda que dice aquí en Mateo, cuando dice, este es el primero y grande mandamiento, dice, y el segundo es semejante. El segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo nos habla de 2 mandamientos, el principal y el que sigue, y no existe otro, no hay más. El primero ya vimos que consiste en el mandamiento número 1 al número 4 de Éxodo capítulo 20, y el segundo mandamiento del que habla Mateo, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo vamos a encontrar en el Éxodo, en el mandamiento número 5 al 10. ¿Por qué? Porque el 5 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ya no está diciendo Dios refiriéndose a él. Ahora Dios manda que nosotros como hombres honremos y amemos a nuestro prójimo. Y al primer prójimo que nos pone es, honra a tu padre y a tu madre. Continúa con el 6 y dice, no matarás. El hombre no puede matar a Dios, sino ¿a quién? A su prójimo. Dice, no matarás. El 7, no cometerás adulterio. 8, no hurtarás. 9, no hablarás contra tu prójimo. Y 10, no codiciarás. Cuando Dios habla de este segundo mandamiento,
Dios le está diciendo al hombre y le quiere enseñar al hombre cómo amar a su prójimo. En esta vida solamente hay dos cosas que el cristiano tiene que aprender: amar a Dios y amar a su prójimo. Si el cristiano no logra entender que en esta vida, y por sobre todas las cosas que él pretenda, quiera, anhele y desea hacer en esta vida, si no tiene en primer lugar a Dios y como segunda prioridad su prójimo, todo lo que él pueda hacer es vano. Porque alguien que no ama a Dios tampoco ama a su prójimo y tampoco se ama a sí mismo. Alguien que ama a su prójimo sin conocer a Dios está equivocado. Dios puso un orden, Dios dio un orden y le enseña al hombre cómo debe de seguir ese orden para poder llegar no a la felicidad. El final de la carrera es la felicidad, pero cuando no estemos en este mundo ya. Ese es el término de la carrera y ahí es el principio de la felicidad. Pero Dios nos está enseñando cómo debes y cómo debemos de vivir aquí en esta tierra. No podemos amar a Dios codiciando. No podemos amar a Dios robando. No podemos amar a Dios adulterando. No podemos amar a Dios hablando en contra de nuestro prójimo. No podemos amar a Dios y decir que honramos a nuestro padre y a nuestra madre cuando no lo hacemos. En esto consisten los dos pactos: en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. A Dios siempre le ha importado y le ha interesado, Él ha querido, Él siempre ha deseado que al hombre le quede bien en claro estas palabras. Si nosotros como padres, primero como cristianos, como personas, logramos crear en nuestra mente y guardar en nuestro corazón el hecho de que debemos amar a Dios, si logramos creer, porque esa es la gran situación para el cristiano, creer que amamos a Dios, y después nosotros, cuando hemos creído en Dios, podemos transmitirlo a nuestros hijos, y si en nuestros hijos podemos dejar bien grabado que amar a Dios en esta vida es lo primero, entonces vamos a ganar mucho. Porque nuestros hijos, así como ellos lo recibieron de sus padres, ellos también lo van a transmitir a sus hijos. Y sus hijos a sus hijos. Pero no solamente como padres debemos de hablarles a nuestros hijos de la palabra. No solamente como padres debemos mencionarles la palabra, sino que debemos enseñarles que es una prioridad, que es necesario, que es muy importante, que para todo lo que realicemos en esta vida, en este mundo, el amar a Dios, el seguir a Dios, es lo único que nos va a llevar por un buen camino, es lo único que nos va a llevar a conocer la verdad y es lo único que nos puede dar la libertad para poder conducirnos en este mundo como verdaderos cristianos. La palabra de Dios nos enseña que cuando amamos a Dios con nuestro corazón, con nuestra alma y con toda nuestra mente es porque estamos involucrando todo lo que somos. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que soñamos, todo lo que pensamos y todo lo que estamos interesados en hacer, no solamente en esta vida, sino también en la obra de Dios. Dios quería que el hombre, que la criatura que Él había hecho, que había formado, viviera pensando que un día iba a regresar al polvo
del cual había sido formado, que no tenía caso que el corazón del hombre se afanara por las cosas del mundo, que el corazón del hombre se perdiera pensando en las cosas del mundo y que su alma se fuera tras las cosas del mundo, porque entonces Dios sabía que su alma de esa persona podía perderse. Cuando Dios hizo al hombre capaz, perfecto, y lo hizo tan capaz de ser que puede lograr alcanzar la salvación que Dios le ha dado. Dice, este es el primero y grande mandamiento, el principal, no hay otro. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios le deja al hombre una lista de 6 mandamientos donde él tiene que aprender de esos 6 mandamientos a amar a su prójimo. Pero después Dios le dice al hombre, para que tú puedas amar a tu prójimo, es porque tú ya aprendiste a amarte a ti mismo. Y el hombre, en la actualidad y aún el cristiano, ni siquiera ha aprendido a amarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque como hombre y como mujer, a sí mismo no se respetan. Y a lo mejor pudieran decir, ¿y cómo es que el hombre de hoy no se respeta? ¿Cómo es que el hombre de hoy no aprende a amarse a sí mismo? Para que el hombre pueda decir yo me amo a mí mismo, tiene que ver y tiene que relacionarse con muchas cosas. Simple y sencillamente hay un mandamiento que dice que el cuerpo de nosotros es un templo y que no nos pertenece, sino que le pertenece al Espíritu Santo. No podemos contristarlo, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que se nos pegue la gana, porque no es nuestro. Fue prestado. Un día ese cuerpo ya no nos va a pertenecer, porque nos espera otro. Para los que van a vida eterna, les espera un cuerpo glorificado. Pero para los que se van a muerte eterna, también les espera otro cuerpo. Es la importancia del cuerpo que Dios nos dio hoy y qué hacemos con nuestro cuerpo. Hay quien le puede echar humo, hay quien le pone alcohol, o como las modelos, que se ponen y se quitan y se vuelven a aumentar cuando quieren y se ponen más acá que allá. Cuando hacen de su cuerpo y cuando se ponen en el lugar como si fueran dioses. O hay quien puede decir, yo no quiero amamantar a mi hijo, porque se me van a caer los senos, o porque ya no me van a quedar como yo quiero que me queden, y no amamantan al hijo. Y están rompiendo una ley natural de Dios establecida, porque Dios es la manera en que los que nacen tienen que alimentarse. Hay quien no lo hace. Es una manera de romper leyes. Y así como esa hay muchas más que atentan contra el cuerpo. Hay quien dice, yo no quiero tener una relación, o yo no quiero tener un hijo de esta persona, sino yo quiero el semen de un hombre que sea así, lo describe. Consiguen al hombre, consiguen al semen y puede ser utilizado su vientre para tener un hijo de una persona que no es su esposo. Yo pregunto, si alguien hace eso, ¿se le podría llamar adulterio? Porque pecado es. ¿Pero podría llamarse adulterio? No hubo el contacto sexual, físico. Pero el semen de una persona que no es su marido está dentro de ella. Por lo tanto, eso es contra la naturaleza de Dios. Eso no es algo que esté aceptado, sino que está reprobado. Pero aún la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos iban a suceder muchas cosas, y dentro de todo lo que vamos a ver,
Hay laboratorios que no son legales que practican la clonación, animales con animales, el nacimiento de bebés o de animales fuera del vientre. Entonces estamos ya en un tiempo donde el mismo hombre está rompiendo reglas que en este caso es no amar al prójimo, no aprender a respetar nuestro cuerpo, no aprender a respetar al que es nuestro prójimo. Ya hablando de una situación no tan lejana sino más cercana, nuestro prójimo sería nuestra pareja, nuestros hijos. Después, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, luego la iglesia, los hermanos. Y si nos ponemos a ver quién ama a su prójimo y quién no lo ama, pues simple y sencillamente la palabra de Dios está llena de versículos donde nos habla de la unidad. No murmuréis, que no hablemos en contra de nadie. Aquí mismo nos está diciendo que no hablemos contra nuestro prójimo, pero ¿lo vemos o no lo vemos? Es algo que se vive a diario, y no solamente dentro de una iglesia, en el área de trabajo, en el lugar a donde tú vayas, te vas a encontrar con las murmuraciones, con el que habla mal de tal persona, con el que habla mal de su prójimo. ¿Se dan cuenta de que una persona en un solo día puede estar rompiendo todas las reglas? Y no les importa. ¿Y conocerán los 10 mandamientos? Sí, hay muchos que sí, aunque no son cristianos, pero sí saben que existen 10 mandamientos y que uno de ellos dice: amarás a Dios por sobre todas las cosas. A lo mejor no se saben los 10, pero el hombre sabe que matar es malo. El hombre sabe que robar es malo. El hombre robará. Pues pareciera que la Biblia dijera lo contrario: roba. Como si esa fuera la orden: roba, mata, engaña, conviértete en un perverso, no seas justo, sé un burlador, un engañador, engaña a tu esposa, golpea a tus hijos, no le ayudes a tus padres. Estaba yo, una persona que se acercó y me estaba diciendo que tenía una hija que trabajaba y que ella cuidaba a su hijo, y que esta persona no le llevaba ni leche al hijo para que los papás le dieran, y que estaban desesperados porque cuando cobraba su quincena tampoco llegaba y le decía: mamá, te dejo aquí la quincena o parte de mi quincena para que mi hijo sigas cuidándolo. No lo hacía. Y entonces el papá se acerca y me dice: es que yo tengo que estar cubriendo gastos que no me corresponden. Y ya le dijimos y ya hablamos con ella y no entiende y no hace caso. Y yo pregunto: ¿los papás son culpables de estar viviendo esa situación que están viviendo con este niño? Ellos lo aman porque es su nieto. Pero la pregunta sería: ¿ellos qué culpa tienen de las malas decisiones que tomaron sus hijos? Y si los hijos tomaron malas decisiones, y si los hijos tuvieron el problema de que cuando aún se embarazan, y en este caso el hombre o el novio, porque no estaban casados, no le respondió, la botó con el niño, y resulta que ahora los papás tienen que cargar con un problema que no les correspondía. La palabra de Dios nos enseña cómo amar a nuestro prójimo. No hay un hombre perfecto y no hay quien pueda lograr amar a su prójimo al 100%. Pero si lejos de Dios el hombre no puede alcanzar, en primer lugar, amar a su cuerpo, a respetar a su cuerpo, a guardar su cuerpo, ahora lejos de Dios, ¿cómo el hombre podría
respetarse. ¿Cómo podría decir yo me amo y me respeto y puedo decir que amo a mi prójimo? El hombre basta ver otro hombre que quizás tenga más que él o sea más que él para empezar a hablar mal del que tiene más que él. O basta ver que su vecino ya trae un carro nuevo porque va a decir es que es narcotraficante, cuando ni siquiera es así. Que uno subió de puesto y que porque tú no, y que a aquel sí lo eligieron, y empiezan las envidias. Empieza la lucha del corazón del hombre por querer más, por tener más, por poseer más, porque su nombre aparezca en las primeras planas de los periódicos, cuando Dios en ninguna parte de la Biblia nos mandó a eso. Jesucristo tenía casa aquí, y estaba en las lomas, y tenía alberca, trampolín, sirvientes, carros último modelo. No tenía nada. Un día un hombre se le acercó y le dijo, ¿dónde vives? ¿Dónde resides? ¿Dónde es el lugar donde tú te quedas? Y Jesucristo le dijo, las zorras y los animales del campo tienen guarida, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús a este hombre? Le estaba diciendo, mi mente y mi corazón no están pensando en qué voy a tener. Yo no vivo pensando en qué voy a hacer para tener en esta tierra. Jesucristo le estaba enseñando a sus discípulos que Él había venido con un mandato, con una orden, con una misión a cumplir y que llevó a cabo. Pero el corazón del hombre se desvía, se aparta. Por eso la misma palabra de Dios nos enseña que el camino a la salvación es angosto, estrecho, difícil, que pocos entran por él, y a veces esos pocos que entran no llegan. Pero amplio, ancho, es el camino que lleva a la perdición, porque ese camino te va a ofrecer el beneficio para ti. Ese te va a ofrecer, el mundo va a venir Satanás a tu vida y te va a decir, si postrado me adorares, todos los reinos de este mundo te los daré. Y muchos se van en pos de él, porque quieren el poder, la prepotencia, que se arrodillen ante mí, que me reconozcan que yo tengo el poder. Yo que voy a andarle pidiendo perdón, y si no me hace caso hasta unos tiros le metemos en la cabeza. Eso es lo que el hombre quiere, presumir, envanecerse, soberbia, enseñar que lo que él viste, que lo que él tiene y que lo que él posee es lo mejor. Humillar a la gente haciéndole ver que es mejor. Cuando la misma Biblia nos enseña que ese tipo de personas no tienen nada, están perdidos, están engañados, cayeron en la trampa. Mas sin en cambio Jesús dice, no tengas dioses ajenos delante de mí. Porque un Dios ajeno a Dios puede ser tu misma ropa que ames más. Puede ser tu misma casa. Puede ser todo aquello que quite tu atención de Dios. El dinero puede ser. Dice, no te hagas una imagen. Ay, yo no tengo imágenes. No necesariamente tienes que tener una imagen. Pero sí puede haber algo a lo que le estás dando más tiempo que el que le debes de dar a Dios. Y a lo que le dediques más tiempo en el día, eso es un ídolo. Hoy en día el ídolo más grande que existe es el Facebook. Porque hay quien puede estar hasta 3 horas ahí. Pero ¿por qué no leen 3 horas la Biblia? No tomarás el nombre de Dios en vano. Dice, acuérdate del día de reposo, y a veces el día de reposo ni se acuerdan. Si el cristiano falla, el que no es cristiano, pues peor. Ese no se acuerda del día de reposo. Ellos no recuerdan ese día. Hay gente que trabaja los 7 días a la semana. Oye, y Dios, mis negocios, mi trabajo, o lo que tengan que hacer, pero Dios,
no es una prioridad en sus vidas. En los cristianos se ve. El cristiano, el día de reposo, falla. Porque si los cristianos no fallaran en el día de reposo, las iglesias estarían llenas. Y después dice que honres a tu padre y a tu madre. Hay hijos que ni se acuerdan que tienen padre y madre. No está el valor de reconocer al padre y a la madre. Pensar que un día ya no vamos a estar aquí. Pensar que un día ellos ya no van a estar. Y después de que mueren ahí estamos llevándoles flores a la tumba. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Ya cuando están muertos ya no se les reconoce nada. A veces un padre lo que quisiera no es tanto que le des un vestido, que le regales cosas caras. Lo que ellos necesitan a veces es un abrazo. ¿Y sabes qué más nos importa a nosotros como padres? La obediencia del hijo. Que cuando el padre dice no hagas esto o camina por acá, el hijo entienda que le estamos previniendo de situaciones y de problemas. ¿Por qué? Porque nosotros ya vivimos. Una manera de los hijos honrar al padre o a los padres es no dándole problemas. Si por lo menos no me ayudas, tampoco me quites. Una manera de bendecir a un padre es no dándole problemas. Y si bueno en tu querer y sentir está el que puedes regalarle una rosa, no necesitamos traerle 3 docenas de rosas. Con una. A una madre de su corazón es hecho sensible con el simple hecho de ver el gesto, de ver el deseo de su hijo de querer agradarle, no con cantidad, sino con el ¿cómo se dice esta palabra? Sino con el detalle. Pero no lo hacemos. Como hijos no lo hacemos. Puedes voltear a ver a tus padres y te puedes dar cuenta que ellos cada vez, así como nosotros crecemos, ellos también están envejeciendo. Un día ya no los vamos a tener. Y Dios no se equivoca cuando dentro de sus mandamientos dice honra a tu padre y a tu madre. Porque en serio que cuando ya no estén, yo he meditado mucho eso, y en serio que cuando ya no estén, a veces piensa uno y dice, bueno, yo en lo personal pudiera decir, no sé qué voy a hacer, porque yo a mis padres recurro para muchas cosas, y si ahorita que están vivos no los aprovecho. No matarás, ya sabemos que no debemos de matar, pero Jesús dijo, no matarás. No necesariamente tienes que cometer un acto de tomar una pistola o un arma para poder matar a alguien. Basta desear en tu corazón el mal. Basta decir, ay, esa persona yo no la soporto, me cae, cómo me gustaría. Yo he llegado a escuchar quién desea hasta el mal. Basta decir eso para que espiritualmente ya mataste a esa persona. No cometerás adulterio. Hay muchas maneras de adulterar. Con la vista, con el deseo en el corazón. Hay mujeres, hay hombres que están teniendo relación sexual con su pareja y están pensando en otra persona que no es su pareja. ¿Se imaginan? Grueso, ¿no? Y qué engaño, porque a lo mejor Dios, las personas en el momento, pues ellos están en lo suyo, pero Dios sí ve el corazón del hombre. No cometerás adulterio. Ahí estamos viendo que el hecho de que nuestra atención esté puesta no en las cosas de Dios es adulterar. Es tener ídolos, es tener imágenes ajenas a Dios. Es darle oportunidad a Satanás de que sea el primer lugar. No robarás. Pues eso no pasa en México. En ningún lugar. No robarás. No, pues yo no robo, hermano. Pues no, yo no puedo decir si sí o si no. Pero a veces hasta si te trajiste el lápiz de tu trabajo, eso ya fue robo. Es que se me olvidó. Es robo. Eso es robo. No hablarás contra tu prójimo y no codiciarás. Difícil, ¿no? Difícil que un hombre pueda decir, ay, pues, no codiciar los zapatos que luego traen las mujeres. Yo veo que se fijan mucho en los zapatos. Taconzotes y
muchas formas y piedritas y quién sabe qué tantos les ponen. Y lo primero que se voltean a ver entre mujeres son los zapatos. Y más si fueron al mismo lugar y compraron los mismos. Que resulta que sí pasa, ¿no? Si luego coinciden con los mismos. Entonces, no debemos de codiciar. Es difícil decir, es que no lo voy a hacer. Pero si lejos de Dios no lo hacemos, menos cuando ni siquiera tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, el deseo de querer ser diferentes. ¿De qué nos sirve que en la obra de Dios tú puedas ser la mejor cantante y tú la mejor maestra? ¿Y que de qué nos sirve que Dios nos use y nos dé, si lo más importante para Dios es no cuánto estás haciendo, cuánto cantas? Y que todos los domingos los hermanos van a escuchar tu voz angelical, o tus clases, o tus prédicas. Si el pecado que está en tu vida ni siquiera le estás poniendo atención para quitarlo, entonces todo lo demás no sirve. A Dios no le importa cuánto haces para la obra. Dios quiere ver cuánto empeño le estás poniendo al pecado en tu vida para quitarlo de tu vida, para buscar la santidad de Dios, para lograr amar a Dios, después a mí mismo y después a mi prójimo. Necesito lidiar diario con mi pecado, con las áreas donde yo sé que soy débil, con las áreas donde yo sé que apenas viene la prueba y caigo. Cuando estés con una persona que no conoce de la palabra de Dios, lo primero que somos dados a hacer como cristianos es decir todo lo que haces para Dios. No le digas a los hombres cuánto haces para Dios. Nunca le digas eso. El tiempo que Dios te da con una persona para hablarle de Dios es para que le hables de Jesús. No de que tú mueves aquí, y de que tú hiciste en otra iglesia, y de que tú eras aquel, y de que tú dirigías la obra en tal parte. No, Dios no te da el tiempo con las personas para decirles cuánto haces. Dios te da minutos, segundos, horas, para que les digas quién es Jesucristo. Que tu meta en esta vida no sea cuánto vas a hacer para la obra. Que tu meta en esta vida sea hoy. Yo sé que en esta área estoy fallando, pues en esta área voy a luchar para quitar eso que me está haciendo caer. Hay hombres que son grandes predicando, pero solamente Dios sabrá cómo son en sus casas. Solamente Dios sabrá qué hay en su corazón y cuáles son sus concupiscencias. Las concupiscencias son los deseos desordenados del hombre. A veces el hombre cae en pecado por esos deseos desordenados, no porque Satanás lo probó, sino por ese deseo desordenado que hay en el hombre. ¿Cuándo afloran esos desórdenes en el hombre? Cuando está solo, cuando cree que nadie lo ve, cuando piensa que puede hacerlo y que nadie se va a dar cuenta, cuando el principal y más grande Dios Todopoderoso están sus ojos puestos en todas las personas, viendo, mirando, observando lo que hacen y lo que hay en su corazón, y que de él nadie se puede burlar. Pero Dios nos deja esta recomendación. Yo puse una nota cuando hice este estudio y puse: si tú eres cristiano, vives en la gracia, pero debes tener el conocimiento de la ley, y así aprenderás a amar a Dios y a tu prójimo. Estamos en un tiempo de gracia. Atrévanse a vivir, a pensar, a crear un escenario donde ya no va a haber esa gracia. Gracia es que el Espíritu Santo se va a ir. Ahorita, si tú sinceramente te arrodillas y le pides a Dios perdón, te perdona. Porque tienes a alguien intercediendo por ti, que es Jesucristo. Y tienes al Espíritu de Dios que está aquí guiándote a la verdad si tú quieres. Pero un día
Jesús va a dejar de interceder y un día el Espíritu de Dios se va a ir de este mundo y la gracia se acabó. Y entonces lo que va a venir va a ser horrible. Y el ojo humano ni siquiera tiene la idea de lo que viene, de lo que van a vivir. Atrevan a crear ese escenario de que ahorita, si tú te acercas a tu padre y a tu madre y le dices, necesito que me apoyen en tal situación, yo te aseguro que te van a apoyar, porque eres su hijo. Pero el día que ya no tengas a tus padres, ¿quién te va a apoyar? ¿A quién le vas a ir a pedir auxilio si ya no vas a tener a tus padres? Aprovecha a tus padres, tanto físicos como a Dios Todopoderoso, que es tu Padre, que es el único que te puede ayudar y salvar. Que es ahorita cuando debemos de decirle, Padre, en esta área fallo, en esta área me cuesta trabajo, en esto no puedo, fortaléceme. Nunca le digas a Dios, cambia mi carácter, porque Dios no va a cambiar tu carácter. Dios va a usar tu carácter y va a canalizar tu carácter para la obra, no lo va a cambiar. Lo va a moldear para que sea usado para la obra de Dios. Pero cuando el hombre dice, ay Señor, transfórmame, cámbiame, mi carácter, no es cierto. Tu personalidad ya la tienes. Tienes que pedirle a Dios que tu personalidad sea usada y encauzada en las cosas de Dios. Pedís y no recibís porque pedís mal. ¿Cómo pedir? Pide en la forma más común, más sencilla que le puedas pedir a Dios. Porque a Dios es lo que le gusta, la sencillez. Y recuerden, Dios debe de ser el primero en tu vida. Y el segundo tu prójimo. Pero para amar al prójimo es porque tú ya aprendiste a amarte a ti mismo. Difícil, ¿no? Pero ahora tenemos al Dios que todo lo puede, al único Dios verdadero. En la mañana, cuando iba a mi trabajo, pensaba en esta palabra donde dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Y yo le decía, Señor, tú creaste el mundo y todo lo que en él hay. ¿Cómo es que el hombre cree en una imagen que el mismo hombre hace con materiales que tú creaste? Tú como Dios estás dando la evidencia de tu creación. Y el hombre viene y de las evidencias que tú das, él hace su Dios. Pero ese Dios que él hace, ¿qué evidencias le da a ese hombre de que es un Dios? Ninguna. No le puede dar una evidencia. Mas sin en cambio nuestro Dios nos ha dado la más grande evidencia, porque tenemos a la creación, tenemos las flores, tenemos los animales, tenemos a nuestro prójimo, a nuestro padre, a nuestro hermano, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Tenemos su grande amor, tenemos su gracia de que estamos vivos, a lo mejor con achaques, a lo mejor con que nos duele aquí, nos duele allá, pero estamos vivos. Tenemos la oportunidad de decir, hoy me decido para poder amar. Hoy tomo la decisión de querer aceptar a mi esposo o a mi esposa tal cual es. Hoy voy a tomar la decisión de querer cambiar. ¿Por qué? Porque yo quiero ser salvo. Yo decía en la mañana, tengo que esforzarme más. Yo sé que soy enojón, que soy gruñón, que esto, tengo que quitarlo. Porque yo quiero 1000 años al lado de Jesús. Él lo promete en su palabra, 1000 años donde no va a existir el mal. Después de un milenio donde termine ese milenio y nos vamos al cielo. ¿No quieren una vida de 1000 años? ¿Y luego una vida eterna? Esfuércense. Porque muchos por poco están perdiendo su salvación. Esfuércense. Alcancen ese milenio con Cristo. Alcancen esa vida eterna, reinando con Cristo en el cielo. Vale la pena. Dios quiere hoy
que lo amemos a Él por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Sabemos que el único Dios verdadero, santo y eterno eres tú. Y no queremos perder nuestra salvación, nuestra vida ya contigo. Es difícil vivir en este mundo porque cuando conocemos la verdad, ahora la verdad nos confronta con el pecado. Y el enfrentarnos con el pecado es doloroso porque antes de conocerte, pues nuestra vida era llena de pecado, Señor Jesús. Fortalece nuestras vidas para que podamos amarte a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a ti mismo, como a nosotros mismos. Sabemos que cumpliendo estos 2 mandamientos, entonces lo vamos a lograr todo, porque de ellos depende la ley y la gracia. De ellos depende todo tu mensaje que tú has dado al hombre. Bendito Padre y Señor y Dios de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, que has puesto tu mirada en nosotros para acercarnos a ti. Nos has elegido, nos has escogido y nos das no solamente tu amor, sino nos llenas de toda bendición en los lugares celestiales con las cuales podemos contar y obtener, pero que quizás no sabemos cómo pedirlas. Enséñanos a pedir. Fortalécenos para enfrentarnos al pecado que existe en nuestra vida y desecharlo de nuestra vida. Y si tú que nos estás escuchando no has conocido a Jesús apenas en este día, y si tú sientes en tu corazón que Jesús debe de estar ahí en tu misma vida para salvarte de las garras del pecado, entonces dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y quiero invitarte a mi vida para que tú seas quien gobiernes mi vida y me ayudes a un día poder estar contigo. Reconozco que sin ti mi vida ha sido solamente pecar y de continuo pecar, pero ya me cansé de ser un pecador. Ahora quiero ser diferente y quiero reconocer a ti en mi corazón como mi Señor y suficiente Salvador. Ven, te invito a mi vida y te suplico, Dios, que como dice tu palabra, tu Santo Espíritu me guíe a la verdad. Te damos gracias en esta noche, bendito Dios, por tu Hijo amado y por su sacrificio en la cruz. Gracias. No nos cansaremos de agradecerte. Bendito sea tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Le quieres dar un aplauso a Jesús?